Buenas tardes a todos los seguidores de este pequeño canal. Vamos a actualizar el video que hemos desarrollado anteriormente sobre colapso progresivo, incorporando algunas ideas sobre enfoques de diseño en esta presentación que la llamo del año 2023. Este tema está en constante evolución, estando desarrollándose ensayos en diversos centros de investigación y universidades. Colapso progresivo podemos definirlo como la propagación de una falla local inicial de elemento a elemento, resultando eventualmente en el colapso de una estructura completa o una parte importante de la misma, según el ACE 7 del 2010. Otra definición de colapso progresivo, dentro de las tantas que podemos enunciar, es la siguiente. El colapso progresivo es una situación en la cual el fallo de un miembro local, de un componente primario de la estructura, lleva al colapso de los elementos adyacentes, lo cual conlleva a colapsos adicionales, resultando el daño total desproporcionado con respecto a la causa original. Una definición de la GSA del año 2013. Otras definiciones, antes de empezar a tratar el tema, relevantes para analizar esta particular forma de falla. Redundancia estructural es la capacidad que poseen los componentes de una estructura para poder conducir cargas, siendo capaz de transferirlas según distintos caminos desde su punto de aplicación hasta un punto resistente, es decir, por caminos no pensados por el proyectista en su diseño original, ¿sí? Que tengan la capacidad de caminos alternativos a los pensados. Robustez estructural es un concepto que se puede plantear como la insensibilidad de la estructura frente a un daño local, ¿sí? La capacidad de absorber ese daño local sin manifestarse daños severos ni propagación grave a elementos linderos. Básicamente esa es la idea. El análisis de una estructura, por efecto del colapso progresivo, tiene como propósito evaluar el comportamiento de esa estructura ante la pérdida de alguno de los elementos verticales, o habitualmente tipo columna o tabiques. El evento en sí que genera la falla del componente estructural vertical no es relevante en este tipo de estudios porque son situaciones de muy baja probabilidad de ocurrencia y no hay ningún tipo de certeza sobre cuál puede ser el evento que lo genere. Entonces se asume que el evento, sea del origen que sea, ya ocurrió y produjo como consecuencia una falla local de algún elemento portante vertical, que colabora en forma relevante con la transmisión de cargas a las fundaciones. Dada la dificultad de predecir la ubicación y la magnitud de este evento, no es práctico el diseño con conceptos tradicionales como los que hemos planteado, por ejemplo, para el diseño de vigas a flexión o corte. El enfoque actual es intentar minimizar los daños, asumiendo que no podemos eliminar el riesgo, ni algún daño generado por el mismo, sino tratar de controlar las consecuencias del mismo. El daño local más importante para mantener la integridad del edificio es la falla de una de sus columnas o tabiques, y se trata de evitar que esa falla conlleve a un fallo en cadena o lo que definimos previamente colapso progresivo, generando de esta forma la posibilidad de rutas de cargas alternativas o generando mecanismos de transmisión de cargas alternativos viables al que nosotros hemos previsto en nuestro proyecto de origen. Si hacemos un enunciado breve de posibles fallas que generan el colapso progresivo, podemos hablar de sobrecargas imprevistas, uso inadecuado de locales, es decir, a modo de ejemplo, lo diseñamos originalmente y proyectamos como oficinas y se utilizan luego como archivos o depósitos. El incremento de cargas permanentes excesivo por encima de lo previsto en proyecto puede ser vamos a ver un caso concreto, real, que muchos de ustedes conocen, el edificio Space.
las deformaciones generadas por un mal diseño de las losas motivan que una mala decisión en la dirección de obra genere un incremento en el espesor del contrapiso para nivelar correctamente los pisos, lo cual incrementa más aún las cargas y incrementa el fenómeno desfavorable. Cargas anormales como explosiones de gas, no vamos a tratar el tema de atentados. Cargas como choque o impacto vehicular sobre una columna, que la deja inoperativa. Voy a realizar un video en una semana o 2 semanas más de un hecho real del colapso de un elemento de transporte de carga sobre una columna que soportaba una estructura laminar que la destruyó por el impacto. Las medidas que se tomaron para remediar para evitar el colapso y para luego resolver el problema y restituir la estructura a su funcionamiento operativo. Siguiendo con la enunciación de posibles fallos, asentamientos diferenciales excesivos entre columnas. Suele ocurrir que la columna cuya base tiene un asentamiento importante con respecto a las demás, se descarga sobrecargando a las aledañas, y eso puede llevar a la falla de alguna columna aledaña. Defectos de diseño o bien defectos en la ejecución de la estructura, habitualmente combinación de ambos, aplicación o interpretación incorrecta de los resultados de los modelos matemáticos para representar la estructura, vamos a ver ejemplos, deterioro o corrosión de las armaduras u otros que no se detecta y corrige o subsana, diseños con falta de redundancia estructural, por ejemplo, diseñamos pórticos que soportan la estructura con pocas columnas por pórtico, por ejemplo, pórticos de 2 columnas, donde la falla de una columna genera la casi imposibilidad de retransmitir las cargas de esa columna a las restantes. Diseños con vigas de transferencia. Estamos hablando de cuando llegamos a niveles inferiores, algunas de las columnas de los niveles superiores no llegan a la planta baja y apean sobre grandes vigas, entonces quedan de una determinada cantidad de columnas en esa línea la mitad o un tercio de las mismas, entonces esas columnas de planta baja tienen un compromiso estructural sumamente grande. La falla de una de esas columnas generaría que si esa viga de transferencia no ha sido pensado para una situación de ese tipo, donde se duplique la luz original, generalmente no se hace eso, conduzca al diseño de la misma, de la viga de transferencia y consecuentemente de todo lo que apoya sobre la misma. Hay casos concretos, hay un caso muy conocido que fue producto de un atentado, ¿no? Pero este tipo de diseños se traduce en una falta de redundancia estructural. Lo más frecuente es que se sumen varios de estos factores que mencioné y siempre en esta pequeña charla que vamos a compartir no vamos a considerar efectos de acciones sísmicas porque es tratado por reglamentos específicos, ni tampoco de explosiones producto de atentados. En cuanto al momento del evento, ya veremos que puede ocurrir durante la etapa constructiva, vamos a plantear ejemplos de esa situación, o durante la vida útil. Como ejemplos de colapsos progresivos tenemos inadecuado mantenimiento, como dijimos, cargas anormales o cargas derivadas de explosiones, defectos de diseño de ejecución, estructuras carentes de redundancia estructural o combinación de varios de estos factores. A continuación vamos a ver algunos ejemplos reales. Lo que estamos viendo es un colapso por problemas de falta de mantenimiento en Estados Unidos, la falla frágil del puente que une las ciudades de Minneapolis y San Paulo en el año 2007, con el puente, como vemos, desgraciadamente en servicio, que se tradujo en la pérdida de vidas, desgraciadamente, ¿no? Fue naturalmente sin preaviso y generó el colapso de un tramo completo del puente. Otro ejemplo de este tipo de fallas, sumado en este caso a la falta de redundancia estructural, es el puente Conovenques,
que diseñó oportunamente Riccardo Morandi. En Italia, lo que estamos viendo son fotos de un puente con obenques diseñado por el mismo proyectista en Maracaibo, ¿sí? Que no ha colapsado afortunadamente. El tema acá es que, como observamos, en este diseño original, que fue el comienzo del nacimiento de los puentes con obenques, se utilizaban solamente un par de obenques por cada lado. Consecuentemente, la falla eventual o potencial de uno de esos obenques generaba el colapso inevitable de todo ese tramo de estructura. Acá vemos en Génova, Italia, el colapso del puente que les mencioné, diseñado por este gran proyectista. Por supuesto que hace pocos años ocurrió esto, desgraciadamente con el puente en servicio, generando una cantidad importante de víctimas. Acá no se realizaron las tareas de mantenimiento adecuadas, no se observaron los síntomas evidentes de alteración y disminución de la resistencia que tenía la estructura, y no se tomaron las prevenciones y bueno, ocurrió el evento. Una situación de esas se evita naturalmente con los diseños actuales, en los cuales hay múltiples obenques por vano y se diseñan cada uno, normalmente los tramos suspendidos de los obenques se diseñan para que ante la falla de un obenque o el recambio de un obenque, ¿sí? Donde el tablero es suspendido de los obenques, cuando falla un obenque, la luz del tablero suspendido se duplica, ¿sí? Y si fallan dos obenques, se triplica. Entonces, normalmente el proyectista adopta como uno de los recaudos de diseño frente a situaciones, por ejemplo, de recambio de cables, la falla de un obenque, eventualmente de dos en esa línea. Y se puede evitar este tipo de fallas. Esta es una estructura que tiene redundancia estructural. Un ejemplo típico de este tipo de colapsos progresivos y que originó y motivó el inicio de la investigación sobre el tema y los primeros códigos referentes al mismo es la conocida falla de la torre Ronan Point, motivo de una explosión de gas, una estructura armada con paneles premoldeados de hormigón. En el piso 18 fue una explosión de gas en ese piso, motivó la destrucción de ese nivel, la falta de sustento de los pisos superiores que cayeron sobre el mismo y la caída de todos esos elementos estructurales sobre los niveles inferiores condujo a la falla de todo ese bloque, sector del edificio, ¿sí? Hasta el nivel de planta baja. Entonces, todos los niveles superiores, en una segunda instancia, luego de la explosión, pierden sustentación, caen sobre el piso 18 y luego toda esa masa de elementos de hormigón se desploman y se genera la tercera etapa donde caen, generando el colapso de todo ese sector hasta la planta baja. Acá vemos una foto final del estado. Lo que colapsó afortunadamente fue todo el sector este. Ocurrió en 1968 y no había todavía referencias o códigos de aplicación o referencias de diseño para evitar este tipo de fallas. Otro caso muy conocido es la plataforma petrolera generada por elementos de hormigón armado que en el Mar del Norte, con celdas de hormigón, como vemos, de 24 metros de diámetro, que se llenaban con agua y se hundían paulatinamente hasta tocar el fondo, y luego se sentaba la plataforma sobre los elementos de hormigón sobresalientes, ¿no? A cota cercano a 100 metros de altura. En este caso, la falla se originó, según el detalle que estamos viendo, en la unión de celdas de hormigón, y fue consecuencia de una deficiencia de modelación, una deficiencia de diseño. El modelo matemático con el cual intentaron representar las solicitaciones en la estructura no era el adecuado. La falla total fue muy rápida. En 18 minutos colapsó
la estructura completa, la totalidad de las celdas con las bases que estamos visualizando, en agosto del 1991. Esta es la celda tipo. Cuando se incrementaba la presión actuaba sobre las caras de la celda con las dimensiones que vemos. El detalle original es el que ustedes pueden ver que surgía del análisis con elementos finitos que indicaban que había una barra particular, que es la mencionada, de 25 milímetros con una longitud de 9,75 milímetros con topes de anclaje, era el adecuado para coser cualquier fisura potencial de corte directo que se pudiera producir en la zona. El modelo no fue adecuado, la longitud de la barra era insuficiente. A veces, el confiar ciegamente en los resultados que nos entrega un software sin hacer un análisis lógico sobre el plano que se están planteando y tratar de ver si eso puede funcionar correctamente, conlleva este tipo de situaciones, ¿no? O sea, si uno plantea este esquema de armado y uno ve una barra de 25 milímetros con esta longitud, es muy probable que alguien con alguna experiencia diga, esto no me suena bien, creo que debería extenderse esa barra, lograr un anclaje más adecuado porque no imagino que pueda coser la fisura potencial que se pueda presentar. Pero esto ya es intuitivo, más allá de cualquier modelo que podamos desarrollar. Esta fue la falla que se produjo. Efectivamente, la fisura cruzó por al lado de la barra pasadora, ¿sí? Y generó la falla de esa celda. La falla de esa celda generó una falla en cadena, un fallo desproporcionado, como hemos analizado previamente, y el colapso, en este caso, de la totalidad de la estructura en solamente unos minutos. En este caso, afortunadamente, se pudo evacuar el personal. En otros casos que vamos a ver, lamentablemente, eso no ocurrió. Este es un caso reciente en el cual se presupone, porque todavía no hay certeza de las causas, no están totalmente claras, defectos de diseño, deterioros por falta de mantenimiento y también asentamientos diferenciales en algunos elementos. El edificio en Miami, complejo de departamentos frente a la costa, que colapsó el 24 de junio de 2021 en Florida y dejó como saldo lamentable 98 personas fallecidas porque el edificio estaba ocupado y no había ningún alarma que hubiera propiciado la evacuación del mismo. El colapso en esta situación, bueno, la mayoría de ustedes lo debe conocer, lo voy a hablar muy brevemente del mismo, tuvo lugar en 3 etapas, iniciándose el primero supuestamente por un fallo por punzonamiento en un sector de la losa de la planta baja, en la zona aledaña al edificio mismo, donde había un estacionamiento en un subterráneo. Esa losa cayó sobre el estacionamiento, eso generó que las columnas, que si ustedes ven las que quedaron en pie, se ve una manchita blanca que sería donde estaba la losa original y colapsó y por ende las columnas quedan de doble altura, ¿sí? Esas columnas, al tener una altura mucho mayor al inicial y sufrir cargas adicionales, colapsaron y colapsaron esas columnas ya del edificio, ¿sí? Este es el edificio completo previo al colapso. Y esta es la secuencia. En rojo es el sector que colapsa en primer lugar. En verde lo sigue el sector, en naranja los sectores, o en amarillo sería, o marrón, los sectores que colapsaron en segundo lugar. En azul el tercer lugar. Y en verde quedó ese sector en forma inestable en pie, luego fue demolido, ¿sí? O sea, una secuencia que duró unos poquitos segundos, en los cuales los 3 primeros sectores, rojo, marrón y azul, colapsaron. Acá podemos ver una foto donde se observa claramente los pelos que vinculaban a la columna con la losa que colapsó, un sector de la losa de la planta baja.
Una de las suposiciones es que a la izquierda vemos una columna del estacionamiento o la zona donde estaba la pileta. A la derecha vemos una columna aledaña de la torre. Entre otras causas, más allá de un deficiente diseño y mal mantenimiento, se presupone que quizás las columnas cercanas al estacionamiento de la torre tuvieron un asentamiento diferencial que generó la sobrecarga de la primera línea de columnas aledaña al edificio, fallando por punzonado la losa del mismo. ¿Sí? Y esto fue el motivo desencadenante de toda la secuencia que a posteriori generó la falla total de primero un sector y luego los demás. Esta es otra falla conocida en el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia 2004, en donde por problemas de diseño, justamente, colapsó un módulo completo de una estructura que era completamente nueva, con la fortuna de que no estaba habilitado y no estaba ocupado, era una zona de preembarque. Acá se observa la zona del sector colapsado. De este colapso, por ejemplo, se aprendieron, de todo se aprende, ¿no? De los errores también, y se pensó, no solamente de este, sino de otros, algunos investigadores como Adams en la Universidad Politécnica de Valencia, la posibilidad de enfocar algún método de diseño planteando zonas que actúen como fusibles para evitar la propagación a otros sectores y no generar un colapso global como hemos visto en los casos anteriores. En este caso no se pensó estas zonas como fusibles, sino que afortunadamente funcionaron de tal forma y si no hubieran colapsado los módulos aledaños. Un problema que creo es también muy conocido es, acá se conjugan una serie de deficiencias, problemas de diseño, problemas de ejecución, falta de redundancia estructural. Es el edificio Space en Colombia, donde el módulo 6, que ya en esta foto está colapsado, falló cuando el edificio ya había sido evacuado y había lamentablemente una serie de operarios y profesionales tratando de reparar. Esta es la planta del edificio, abajo el sector de la derecha sería el sector que colapsó. Acá eran pórticos de 2 columnas y se supone que, por ejemplo, la columna ubicada sobre el eje denominado R3 tuvo un asentamiento diferencial importante respecto de la S3, por lo tanto la R3 se descargó y sobrecargó la S3. En circunstancias habituales, con una estructura redundante y con un buen diseño de la columna, eso no hubiera producido el colapso total del edificio. Las columnas estaban mal diseñadas, acá claramente se ve una armadura insuficiente y una cantidad de estribos totalmente inadecuada. Ya de por sí para las cargas generadas por el nivel de servicio estaban mal diseñadas y ante la sobrecarga generada por el descenso diferencial produjo el colapso de esta columna, ¿sí? Que fue la que dio motivo al intento de reparación de la misma. En esa instancia, cuando se estaba tratando de repararla, fue que se produjo la falla completa del módulo. Esta es una planta del edificio. Como ven, los pórticos estaban conformados por 2 columnas en el sentido del eje vertical, por lo tanto la falla de una de ellas generaba una sobrecarga muy severa a las colindantes y las vigas de escasa rigidez y las losas de espesores realmente muy reducidos imposibilitaban mecanismos alternativos de transmisión de carga, como veremos son las fuerzas de amarre, ¿sí? O eventualmente el efecto catenaria. Todo esto conllevaron, más allá de malas prácticas de ejecución, al colapso del bloque completo. Esta es otra presentación de otra falla, un puente en arco de hormigón armado con péndolas de hormigón pretensado que soportan el tablero. Eran 2 puentes en Perú, gemelos, ubicados
uno al lado del otro, en servicio. Acá podemos ver lo que ocurrió. Las péndulas trabajan naturalmente con los elementos verticales como tensores, transmiten la carga desde el tablero hacia el arco, ¿sí? Y el arco las transmite hacia los apoyos trabajando por compresión. La viga, soporte del tablero, es una viga postensada que está apoyada sobre apoyos elásticos que serían cada apoyo elástico un elemento tipo péndola o tensor. Si eventualmente fallase una sola, si todo lo demás estuviese bien, podría redistribuirse y la misma viga soportar esa luz mayor a la pensada originalmente. Acá, luego de un peritaje, se estableció que probablemente los tensores pretensados tenían un anclaje con un diseño no adecuado y fallaron ante cargas repetitivas en la zona de las cuñas por deslizamiento. Se observan las barras de anclaje de los tensores y cuando se produce la falla de uno o más tensores, las cargas sobre el arco ya no son las previstas, se generan flexiones que el arco no puede tolerar y en segunda instancia falla el arco. Cuando fallan los tensores y el arco, la viga, que estaba soportada por los tensores, se convierte en una viga simplemente apoyada con la luz entre apoyos. Naturalmente no estaba pensada para ese tipo de situación y colapsa con una falla totalmente dúctil, como pueden ver. Las deformaciones permitieron que la viga llegara a apoyar sobre el cauce seco, ¿sí? Generándose una falla de viga subarmada en la viga postensada. Acá vemos una visual desde lejos, ¿sí? Entonces la falla se genera en 3 etapas. Primero fallan las péndulas, algunas, se desencadena la falla del conjunto de péndulas. En la medida que van fallando las péndulas, el arco está solicitado por esfuerzo de flexión no previsto y falla el arco. Y cuando falla el arco y las péndulas, la viga por sí misma no puede soportar las cargas y termina fallando por flexión. Este es un problema también, creo que conocido, reciente, problemas de diseño y fallas, pero en la etapa constructiva. En Florida, un puente peatonal, en marzo de 2018, que estaba previsto ejecutarse sobre una avenida para unir una universidad con la zona aledaña. La etapa final hubiera quedado como la que ven acá, ¿sí? No se llegó a eso. Este es el plano. El sector que colapsó en la etapa constructiva es el que marqué en rojo. Esta sería la estructura completa. Los paños iniciales de la estructura, el sector izquierdo y derecho, son elementos de hormigón pretensado, con detalles de armado originales. Acá se estaba armando el módulo mayor, colocando sobre los apoyos. Marzo de 2018, se cortó la avenida del tránsito para colocarlos, ¿sí? Como ven, la viga es bastante particular, es asimétrica, es una viga reticulada asimétrica con un tablero inferior de paso peatonal y un tablero superior de techo del puente peatonal. En la etapa se habilitó luego al paso mientras se terminaban de ejecutar algunos trabajos. En esa instancia, cuando estaban retesando uno de los elementos, se produjo la falla, como pueden ver en rojo en esos puntos. Y esa falla localizada generó la falla completa del sector. Lamentablemente estaba habilitada la avenida y por lo tanto el puente cayó sobre algunos vehículos, generando pérdida de vidas, ¿no? Nuevamente una falla que se inició en un elemento con errores de diseño y malas decisiones en cuanto a cómo actuar frente a cuadros de fisuras que no se entendieron correctamente. Todo eso derivó en lo que vemos. Acá vemos una estructura donde hay una gran viga de transferencia en verde que genera los niveles inferiores más limpios. Entonces de la totalidad de las columnas del frente solo llegan la mitad de las mismas a la planta baja. Esta estructura, la falla de una de esas columnas que llegan a la planta baja,
generaría una situación sumamente compleja, porque generaría que esa viga de transferencia tenga una luz del doble de la originalmente prevista, con fuertes cargas de las columnas superiores. Entonces es muy probable que la posibilidad de sobrevida de la estructura sea muy escasa. Esta es una representación, un modelo matemático de un edificio en Estados Unidos que colapsó un sector importante justamente, pero en este caso producto de un atentado, muy conocido también. En este caso es un fallo en etapa constructiva, el módulo 2, que de un bloque de 4 módulos de edificios de losas de hormigón armado entre pisos sin vigas, en Virginia en 1973, 26 niveles. En el módulo 2 estaba hormigonando la segunda etapa del piso 24, apeado sobre el piso 23. Por deficiencias diversas en ese apeo y de resistencia del nivel del piso 23, se produjo el colapso del piso 23. No se tomaron los recaudos de diseño adecuados para evitar que el colapso del piso 23 provocara la caída sobre los niveles inferiores y colapsó la totalidad de los niveles inferiores, como podemos ver. La falla del porpunzonado, entonces, en este entrepiso sin vigas del piso 23, produjo una rotura en cadena. Ya veremos que este tipo de fallas, ante la eventualidad de que ocurra en un nivel, se puede evitar no la falla de ese nivel, pero sí la falla de la totalidad del sector. Acá observamos otra falla, esta es un estacionamiento de autos, el colapso porpunzonado en un entrepiso sin vigas. La armadura requerida, como hemos visto oportunamente, para tomar momentos es la superior. La inferior no cumple ninguna función en cuanto al aporte resistente para cargas, pero ante la falla de porpunzonado, si colocamos una adecuada armadura inferior, según la expresión que estamos viendo, L1 y L2 son las dimensiones del paño, φ es el factor de reducción 0,75 Fi es la tensión de fluencia del acero y omega U es la carga mayorada. A ese mínimo es la armadura mínima a colocar en cada una de las direcciones ortogonales, y esa armadura pasa en forma continua sobre la columna y queda adecuadamente anclada a ambos lados, generaría que cuando falla la losa quede suspendida como una membrana colgada de las columnas sin caer sobre los niveles inferiores, evitando la falla en cadena que hemos visto en el caso anterior. Acá podemos observar una losa que ha fallado por punzonado cayendo la misma sobre la losa inferior. En la cabeza de las columnas se ve el tronco de cono que queda pirámide truncada de hormigón. Como parte de la losa original queda adherida a la columna. Entonces este tipo de falla podemos evitar que se propague hacia las inferiores, evitar que la losa caiga sobre las inferiores con una medida simple, colocando una armadura inferior. Naturalmente, nuestro proyecto debería evitar este tipo de falla, pero ante la misma, por circunstancias excepcionales, evitar que se termine definiendo como un colapso general o progresivo. Colocando una armadura inferior que no va a colaborar en la resistencia a flexión en absoluto, no va a colaborar en la resistencia al punzonado en absoluto, pero si se dispone según esta expresión en ambas direcciones con una extensión continua de 2D, D donde D es la altura útil de la losa más LD la longitud de anclaje en ambas direcciones, va a generar que cuando falle la losa por punzonado quede suspendida mediante esa armadura de la columna y no caiga sobre las inferiores. En balcones es bastante conocido, desgraciadamente, este fenómeno. Son estructuras isostáticas los balcones, en donde el empotramiento falla el mismo. Y entonces, por circunstancias como deficiencias de diseño, sobrecargas superiores a las de servicio, efectos de la corrosión, ¿sí?, o mantenimiento, pueden generar la falla, la sumatoria de las mismas, muchas veces, la falla de un balcón. Ahora, cuando no se han tomado medidas que son simples,
lo que ocurre generalmente es que la falla de un balcón determinado, como el superior de la izquierda, cae sobre los niveles inferiores generando la falla de la totalidad de los balcones, ¿sí? Esto se puede lograr evitar con una medida bastante sencilla. Prolongando la armadura inferior de la losa contigua en el balcón con una longitud adecuada para anclar la misma y en una cantidad adecuada para soportar el peso del balcón más una X sobrecarga aplicada, colgando de esa armadura, evitando que el balcón del nivel 10 caiga sobre el 9 y a su vez sobre el 8 y sobre el 7 y lo que vemos. Entonces, con esa simple medida, ante la desgraciada falla de un balcón, evitamos el colapso progresivo de todo el sector. Entonces, lo que estamos planteando, por ejemplo, acá a la izquierda vemos la falla de una columna del último, antepenúltimo piso. Toda la zona en gris oscuro es la zona de aferencia de carga sobre la columna, que ahora tiene severas dificultades para seguir transmitiéndose con el mecanismo original. Entonces a la derecha vemos mecanismos en rojo alternativos que se pueden generar si diseñamos adecuadamente la estructura para que ante esa eventual falla no prevista en el diseño, el sector no colapse generando un colapso desproporcionado o completo de la estructura. Acá estamos observando una estructura cualquiera, un sistema de pórticos. Supongamos que esta columna que marcamos es sometida a una explosión, sufre una explosión de gas o lo que sea y pierde capacidad portante. Las cargas tienen que ser reconducidas, ¿sí? Mediante cargas a las vigas aledañas. Las vigas aledañas duplican la luz y cambian el signo de los momentos. Y a su vez, en vertical, la columna superior tiene que transmitir una carga trabajando de atracción, una carga TB, que es equivalente a la zona de aferencia de la columna, de la losa sobre esa columna que falló, por la carga D más L de servicio de esa columna, ¿sí? Mucho cuidado con los anclajes de esa armadura, de esa columna, para transmitir esa tracción, porque son elementos que tienen que ser, en general, no son adecuados anclajes por justaposición, sino anclajes mecánicos. Vamos a ver a continuación un ejemplo simple de falla con un modelo lineal y elástico de primer orden para obtener resultados comparativos sobre cuánto falla una columna, qué cambios de solicitaciones relativas en porcentuales se dan en columnas y vigas cercanas a la columna. Tenemos un edificio de 13 pisos, de planta regular, con tabiques de ascensores en rojo, pórticos en azul, losas de hormigón armado in situ. Vamos a plantear la primera corrida con D más L y observar el tipo de la magnitud de la solicitación, ¿sí? El diagrama de momentos flectores sobre el pórtico de borde, por ejemplo, en rojo son momentos negativos, en amarillo momentos positivos, para cargas D más L. ¿Sí? Para el pórtico ubicado según el eje C, vertical, el diagrama de momentos flectores. Las solicitaciones que de esta primera corrida, a modo de comparación de más L, por ejemplo, la columna ubicada sobre el pórtico de borde, el pórtico 1, A1, tiene un valor de 2,48 toneladas, la columna C1, la aledaña, 400 toneladas, la E1, 415, la C3, 647, la E3, 670, ¿sí? Son valores comparativos. Supongamos que falla la columna de planta baja, en la situación más desfavorable, la columna C1, y vamos a analizar qué ocurre sobre los elementos. Entonces, generamos la falla de la columna C1, la segunda columna, desde el borde de la esquina, del pórtico de borde, se observa la deformada.
acá en forma exagerada se observa el hecho, hemos sacado el apoyo, ¿sí? Sería equivalente a un descenso diferencial muy significativo de la misma o la pérdida de capacidad de sustentación de la misma, es la columna ubicada sobre el pórtico C y el pórtico 1, la C1. Visualizamos ahora el diagrama de momentos sobre el pórtico 1, donde estaba la columna C1, que había momentos negativos. Ahora, a la izquierda vemos que hay un diagrama de momentos de signo opuesto, positivo en amarillo, y con una magnitud mucho mayor a los momentos positivos de tramo. Y a su vez los momentos negativos de las columnas aledañas, que aún tienen capacidad portante, se han incrementado sensiblemente en el valor. Ahora vamos a ver los aumentos. El pórtico ortogonal pasa lo mismo, pero es afectado primordialmente el vano aledaño a la columna que falló C1, el vano 3,1, ¿sí? A la izquierda lo vemos, en lo que era momentos negativos es amarillo, momentos positivos, y el momento negativo del primer tramo, entre 1 y 3, a lo largo de C, se incrementa sensiblemente. Entonces, analizando primero las columnas aledañas a la que falló, la columna A1 y la columna E1, la columna A1 tenía 377 toneladas, ¿sí? Tiene luego de correr nuevamente el pórtico 377 toneladas. El incremento con respecto al original es de un casi 52%. La columna del otro lado, la E1, pasa a tener 542 toneladas, el incremento es menor, 31%, y las demás el incremento no es importante en las columnas. Y se incrementa en todas, pero el incremento está por debajo de un 20%. Potencialmente, estos incrementos de carga, aún en la columna 1, si está correctamente diseñada, sería posible que la columna los soportase, ¿sí? Con un coeficiente de seguridad natural. ¿Qué pasa con las vigas? Antes de la falla, el tramo que falla, ¿sí? Tenía momentos negativos de 5,7 tonelámetros y momentos positivos en tramo de 5,14 tonelámetros y un esfuerzo de corte de 6,8 toneladas. Luego de la falla, el momento negativo es 38,8 tonelámetros, el momento positivo es 32,6, pero encima se produce el pico en la zona donde estaba la columna, es decir, donde había momentos negativos, es decir, que nosotros en el diseño original supuestamente no hemos colocado ningún tipo de armadura inferior, y el esfuerzo de corte se incrementa a 20,6 toneladas. Es extremadamente difícil que las dos vigas aledañas sean capaces de tomar este incremento de solicitaciones, ni del nivel que se ha afectado directamente, el nivel del primer piso, ni los cercanos. Lo visto es un planteo muy simplificado sobre una estructura que tiene una configuración muy favorable, muy regular, con eje resistente según ambas direcciones, redundante. No hemos evaluado pérdida de rigidez que se generaría en los elementos más comprometidos, hicimos un análisis en estado 1. No hemos evaluado solicitaciones adicionales en columnas por efecto de la pérdida de capacidad de la columna afectada, ¿sí? El incremento de momentos flectores en las columnas. Tampoco el aumento de la esbeltez de esas columnas por la pérdida de rigidez, ni el efecto dinámico de la naturaleza de las cargas al producirse la falla repentina de la columna. A continuación vamos a hacer algunas referencias a ensayos sobre el tema y posteriormente sacaremos alguna conclusión. Respecto a los ensayos, tenemos ensayos de diferentes tipos, bidimensionales, ensayos tridimensionales y ensayos a escala real, que son los más costosos y que se han desarrollado en menor medida. A modo de ejemplo, si tenemos este pórtico y falla la columna de la planta baja en línea punteada, la zona en gris sería la afectada. Entonces se arma una probeta, como la que vemos abajo, que representaría la zona en gris, con ambos nudos extremos aledaños a la columna que falla, en el centro la columna que ha fallado, y se aplica una carga sobre la
la columna que falló, equivalente a la carga que aplicaba el pórtico en estado original. Acá visualizamos una columna con estas características. Naturalmente los nudos son debidamente arrastrados por elementos adecuados y se aplica mediante gatos hidráulicos la carga requerida y se van midiendo las deformaciones, rotaciones, observando los cuadros de fisuras que se van produciendo en la medida que desciende el punto central. En el caso particular que estamos viendo, se referencian dos instancias importantes. La A, con el cuadro de fisuras asociado, un descenso en el punto central del orden de 61 centímetros, que es más o menos la luz sobre 10, ¿sí? Porque es algo cercano a 6 metros la luz. Y en la instancia B se llega a 1 metro en el descenso, en el punto central, y se considera que la estructura ha fallado. Acá se observan en un elemento similar los cuadros de fisuras asociados, y si se ha hecho un diseño adecuado, la viga pasa a estar trabajando en la instancia final como un elemento traccionado bajo la llamada acción de catenaria. En la zona cercana al nudo donde la columna falló, las barras que llegan en la zona inferior se fracturan, ¿sí? Llegan a la tensión de fluencia, la sobrepasan y se fracturan, y se produce en las zonas de los nudos opuestos la falla por compresión en el hormigón bajo momentos negativos, con grandes cuadros de fisuras y rotaciones muy significativas. Se produce una secuencia de mecanismos resistentes si la estructura tiene las condiciones para que se generen las mismas. Inicialmente trabaja por flexión y corte. Cuando se llega a las tensiones de fluencia en las armaduras por flexión, el mecanismo se transforma en un mecanismo de arco, ¿sí? Como el superior, donde se genera un arco comprimido que se tiende a apoyar en los nudos aledaños. Si esos nudos son capaces de tomar las reacciones horizontales sin sufrir grandes desplazamientos, este efecto arco tiene la capacidad de seguir resistiendo cargas, ¿sí? Aún después de que el efecto de flexión y corte haya desaparecido. En la medida que el descenso del punto central se incrementa, el efecto arco desaparece y se genera, si hay una armadura continua debidamente anclada a ambos lados, y hay una estructura a ambos lados que es capaz de contener esa reacción horizontal, el efecto de catenaria que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, acá observaríamos las tres etapas. Primero, el efecto de arco, en A, cuando el incremento del punto central donde se aplica la carga genera desplazamientos verticales mayores, el efecto de arco se va perdiendo parcialmente. Asociado con eso tienen cargas y desplazamientos, ¿sí? Y en última instancia se genera, si acaso la armadura dispuesta es la correcta y la estructura a ambos lados puede tomar esas cargas horizontales, el llamado efecto catenaria, que moviliza fuerzas de tracción, ¿sí? Generando una capacidad adicional de carga. Acá observamos el fenómeno completo. En verde es la primera etapa de carga de la viga, donde trabaja por flexión y corte, típicamente la acción de flexión. Luego se genera la acción de arco y finalmente, si hemos diseñado correctamente, la acción de catenaria hasta que se llega a la falla del sistema. Este es un ensayo de una estructura real, donde la pérdida de la columna central genera las deformaciones que ustedes visualizan. Son dos ensayos reales. Entonces, a partir de ahora y en la etapa ya final de esta presentación, vamos a abocarnos a hablar de los enfoques de diseño. Podemos plantear distintos enfoques. El llamado diseño indirecto, que no es un método de diseño, sino son prescripciones para generar en la estructura potencialmente la capacidad de absorber una situación de falla local
Digo potencial porque no son más que prescripciones que no nos aseguran en absoluto que eso ocurre. El llamado método de las fuerzas de amarre, que lo vamos a desarrollar y vamos a hacer un ejemplo de aplicación. El método de la trayectoria de carga alterna y el método de segmentación, que es algo más nuevo, que se está todavía en etapa de desarrollo. Entonces, planteando el primero de los métodos, el método de diseño indirecto, es un enfoque de diseño que, como dijimos, solo realiza prescripciones sobre ciertas condiciones que debería tener la estructura para tener más posibilidades de sobrevida, como la redundancia estructural, esquemas de armado adecuados, pero no nos brinda ningún tipo de garantía de qué resultados obtengamos finalmente, o sea que es de aplicación para estructuras de un compromiso bajo. Después veremos alguna clasificación de grados de compromiso, mediante alguno de los códigos o referencias que hay. El método indirecto busca mantener la integridad estructural mediante la prescripción de requisitos mínimos de resistencia, ductilidad y continuidad. Es un enfoque aplicable a edificios de tamaño medio o pequeño. No analizamos la estructura y por lo tanto no tenemos garantías de que las medidas que estamos adoptando funcionen. Sabemos que va a mejorar, ¿sí?, el comportamiento, pero no nos asegura que funcionen. Indica requisitos que son necesarios pero no suficientes, como adoptar estribos de corte cerrados con ganchos a 135 grados densificados en la zona de nudos, cierta cantidad de armadura continua inferior en la zona de los nudos, y procurar redundancias estructurales, que cuando mínimo en cada línea de columnas haya 3 o 4 o más columnas en cada uno de los ejes resistentes principales. Respecto de esto, el código ASI 318-2005 y hasta el 2019 genera una serie de lineamientos sencillos de continuidad de armaduras, planteando estas prescripciones que estamos viendo. O sea, básicamente el de arriba es que como mínimo en la zona de apoyos hay que generar empalmes para dar continuidad a la armadura AS1 y AS2 inferior, la mayor de un cuarto de la armadura del tramo S1 a un cuarto de la armadura del tramo S2. De lo que vimos recién de ese análisis tan simple de primer orden, podemos hacer una primera reflexión muy básica, y era que si esta columna donde se está empalmando la armadura falla, el diagrama de momentos negativos se va a transformar en momento positivo y va a ser el pico de momentos máximos positivos se va a dar en correspondencia con donde estaba la columna que ha fallado. Por lo tanto, con todo respeto, y esto es solo una opinión personal que puede no ser compartida por mis colegas, entonces acá vemos lo que ocurriría cuando falla la columna. Entonces, solo a modo de sugerencia, y esto no está establecido en el código, es una idea nada más, se podría mejorar eso desarrollando los empalmes no en la zona de correspondencia del nudo, en la armadura inferior, sino haciendo los empalmes de la armadura inferior mitad en el vano de la izquierda y mitad en el vano de la derecha, ¿sí? Entonces generando una continuidad de armadura en la zona inferior, en la zona de la viga con la columna. Y esto repitiéndolo en todos los vanos, porque no sabemos a priori qué columna puede fallar si es que alguna falla, ¿sí? Entonces, antes de entrar en los métodos en sí mismos, para estructuras no sujetas a eventos sísmicos y de configuración, el incremento del esfuerzo auxil en las columnas aledañas a la que falla es importante, ya vimos en el ejemplo que planteamos del orden del 50 y pico %. Este método alternativo que vamos a plantear es el llamado método de las fuerzas de amarre. Está destinado a proveer ductilidad de la estructura, continuidad y resistencia. Podemos mejorar ciertas características del sistema estructural planteado cuando el diseño de la armadura que realizamos posibilita generar fuerzas de tracción a través de las columnas
tabiques y losas y vigas, trabajando predominantemente a tracción. De tal forma lograremos desarrollar una vía de carga alternativa a la pensada en el proyecto de base, teniendo cuidado en el detallado de esta armadura, sobre todo en las zonas de empalmes y anclajes por estar traccionada. De tal manera podemos lograr el llamado efecto catenaria, que es un fenómeno que ocurre cuando las deformaciones, como vimos en los ensayos, tanto en vigas como losas, son muy elevadas, generando que los elementos que inicialmente trabajaban a flexión y corte pasen a trabajar predominantemente a tracción. La acción entonces de catenaria es el efecto por el cual el colapso se resiste a través de fuerzas de tracción, como vemos en el esquema planteado con vectores en rojo, en donde ante la falla de una columna central, el sistema trabaja de vigas, losas y columnas a tracción. Bajo grandes deformaciones, las losas de hormigón con una adecuada armadura en cantidad y posición, esa armadura puede ser parcialmente la de cálculo o totalmente la de cálculo para cargas gravitatorias de más L. Pueden alcanzar un estado de fluencia por tracción asumiendo la forma de una catenaria. Según este enfoque, se calculan las fuerzas con las que se deben diseñar las losas para que el edificio no colapse, adicionando una armadura horizontal para tomar esa fuerza H, vertical, en columnas y en la zona de bordes. Acá asumimos que la columna del sistema de dos vanos, el apoyo central falló y se genera esa deformada en la estructura que para materializarse tiene que estar anclada por una fuerza H. Entonces, mediante una gran deformación plástica que se genera en los nudos aledaños a la zona de falla central y en los nudos cercanos en las columnas que siguen siendo portantes, se posibilita una situación nueva, estable, frente a las cargas gravitatorias donde son equilibradas por las componentes verticales de los esfuerzos de tracción en los elementos principales T, que tiene una cierta inclinación y por ende tiene una componente vertical que equilibra las cargas gravitatorias presentes. Para que esto sea factible, las secciones críticas de los nudos que hemos mencionado tienen que tener una capacidad de transformarse en rótulas plásticas. Y los elementos concurrentes de vigas y losas tienen que poseer la capacidad de tomar estos esfuerzos de tracción resultantes, y las reacciones horizontales deben poder ser tomadas por los sectores de la estructura no afectadas, en este caso izquierda y derecha. El diseño por este método requiere el planteo de distintas combinaciones de estado de carga que deberán ser tomadas por los elementos estructurales que resisten la catenaria. Por ejemplo, en el análisis de carga para cargas uniformemente distribuidas, la combinación que indica el código UFC 4023-2003 es omega F, la carga por piso en kilonewton metro cuadrado, es igual a 1,2 de D más 0,5 de L, donde D es el peso propio y L la sobrecarga generada, la carga generada por las sobrecargas. En función de esta carga aplicada al piso, la fuerza de tracción a ser tomada por el elemento estructural es Fi igual a 3 veces omega F por L1, donde la fuerza unitaria es la fuerza por unidad de ancho, kilonewton metro, y L1 representa la distancia mayor entre el centro de la columna que ha fallado y la columna aledaña que todavía sigue siendo portante. Si izquierda y derecha fueran diferentes, tomamos la mayor. Esta expresión surge de, asumiendo que en el centro, en el dibujo, falló la columna y descendió ese punto de apoyo de la columna, si la longitud del vano es L en un valor L sobre 6, plantear equilibrio de momentos respecto del punto de la izquierda. Entonces, omega F por L sobre 2 será igual a la fuerza Fi de tracción por L sobre 6. Asumiendo como deformación límite L sobre 6, despejamos el valor de Fi y es el que aplicamos recién. La forma de definir la longitud de L1 en ambas direcciones principales
está dada por la figura que se adjunta. Por ejemplo, en horizontal, L1 valdría 9,1 metros y en vertical, L1 valdría 6,10 metros. Como recomendaciones de armado, tenemos que mencionar que bajo deformaciones muy grandes, las losas de hormigón con armaduras continuas pueden alcanzar un estado de tracción pura. En esta situación, si hemos provisto a las losas con una cuantía adecuada de armadura en cada una de las direcciones principales, esa armadura está correctamente anclada en el perímetro. Entonces, y los empalmes son correctos por tracción, la situación potencial de colapso puede ser tomada a través de estas fuerzas de tracción mediante esta armadura incorporada de tal manera. Las armaduras se disponen en ambas direcciones horizontales, ¿sí? También en el perímetro y verticales en columnas y tabiques. El amarre vertical de una columna debe tener una resistencia de diseño de atracción igual a la máxima carga vertical que recibe la columna usando el área tributaria de piso y la carga omega definida como omega igual a 1,2 de D más 0,5 de L. Particular cuidado con los empalmes de esta armadura en columnas que tienen que ser calculados por tracción. Es recomendable por eso la adopción de conectores mecánicos, por ejemplo, manguitos prensados, a modo de ejemplo. Entonces tenemos un sistema de fuerzas de amarre en ambas direcciones en azul, un sistema de fuerzas de amarre perimetral en rojo y un sistema de fuerzas de amarre vertical en verde. Acá lo representamos en planta. En las cercanías del perímetro se coloca una armadura de amarre periférico, o en las cercanías de huecos en la losa, como ven también, se coloca una armadura de amarre periférico. En las zonas de los sectores de amarre periférico hay que generar anclajes adecuados para la armadura que genere el efecto catenaria. Vamos a plantear un ejemplo de solución mediante este método de un nivel de estructura simple, como el que vemos, para ver que es relativamente simple el desarrollo del mismo. Los restantes métodos o el método de las cargas alternativas es algo más complejo. Entonces tenemos determinación de las fuerzas de amarre y secciones de armadura de losas según el método propuesto por el código UFC 4023-2003. Sobre esta planta regular, en donde en horizontal tenemos 5 metros entre eje de columnas y 6 metros en el eje Y, vamos a determinar la armadura necesaria para las losas del entrepiso en la zona interior y en la zona periférica, teniendo en cuenta que los materiales son hormigón H25, F'C 25 MPa, acero ADN 4250, Fi 420 MPa y las cargas aplicadas D es el paquete de peso propio 7 kN metro cuadrado y L 3 kN por metro cuadrado. Entonces determinamos omega F como 1,2 de D más 0,5 de L, nos da 9,9 kN metro cuadrado. En la dirección vertical, en la dirección Y, L1 vale 6 metros, determinamos el valor de Fi, 3 omega F por L1, nos da 178,2 kN por metro. A partir de ahí podemos determinar la sección de armadura requerida por unidad de ancho para tomar esta fuerza, Fi por B, donde B es 1 metro, sobre el factor de reducción Φ 0,75, que se toma en función de lo establecido en el código ASI 318-2019 para el modelo de bielas y tensores, dividido por 1,25 por Fi. Fi la tensión de fluencia y el coeficiente 1,25 se aplica para tener en cuenta la sobreresistencia de las armaduras por encima del escalón de fluencia, y ese valor de A sub I nos da 4,52 centímetros cuadrados por metro. En este caso es posible adoptar Φ del 10 cada 15, que nos daría algo levemente mayor, 5,26 centímetros cuadrados por metro. Esta armadura corresponde a la losa y debe anclarse adecuadamente en ambos bordes. Puede ser la resultante del cálculo bajo cargas gravitatorias mayoradas, pero debe computarse solo aquella que es continua entre los amarres perimetrales y está debidamente empalmada por tracción.
El ancho del vano, según el eje horizontal, corresponde a 5 metros. El ancho del vano en la dirección vertical que analizamos corresponde a 5 metros. En la dirección horizontal, el planteo es similar, pero el valor de L1 es 5 metros. Entonces podemos calcular en función de eso las fuerzas de amarre. Con respecto a las fuerzas de amarre perimetrales, se calculan asumiendo LP igual a 1 metro, y en este caso vamos a suponer que el peso del cerramiento omega C es nulo, ¿sí? O es despreciable. Entonces FP es 6 veces omega F por L1 por LP. Reemplazando nos da 356,4 kN por metro. Es por unidad de ancho, A sub I, la armadura correspondiente es FP por B, 1 metro, sobre Φ por 1,25 de Φi, nos da 9,05 centímetros cuadrados por metro. Esta sección requerida la podemos cubrir tentativamente con 4 barras de 12 milímetros en la cara inferior y 4 en la barra superior sobre ese ancho de 1 metro. Vamos a comentar nada más el llamado método de segmentación, que todavía está en sus inicios. Tiene como objetivo desarrollar una nueva filosofía de diseño basado en la segmentación mediante fusibles estructurales. Estos fusibles darán continuidad a la estructura frente a situaciones planteadas por los códigos, generando la posible separación de la misma y limitando frente a situaciones extremas como la que vimos en el aeropuerto de Orly, que no están contemplados en los citados códigos. Como referencia, hay una investigación que está llevando adelante a cargo del profesor José Miguel Adam Martínez en la Universidad Politécnica de Valencia. Como ejemplo práctico es el colapso del aeropuerto y se aplica fundamentalmente por el momento en estructuras de puentes. Y respecto al método de la trayectoria de carga alterna, para ir cerrando esta presentación, en este método se define la pérdida de un componente estructural primario, generalmente una columna, y se evalúa la capacidad de la estructura circundante para permanecer intacta, comprobando si las cargas que inician el colapso de ese miembro primario provocan el colapso progresivo de la estructura. Entonces, operativamente se evalúa la factibilidad de rutas de carga alternativa mediante la eliminación de un elemento primario, es decir, le introducimos a la estructura un daño inicial, supuesto, y haciendo el análisis mediante diferentes enfoques posibles de la estructura restante para evaluar si este daño que está muy localizado, que nosotros lo generamos, se propaga en forma generalizada. Supongamos la falla por compresión de una columna por suma de efectos, tales como descensos diferenciales previos, dimensionado insuficiente, de zonas aledañas, falta de redundancia estructural. Entonces, esta falla repentina va a generar un efecto de naturaleza dinámica que lo diferencia de las cargas estáticas. A modo de ejemplo, tanto la GSA como la UFC requieren para realizar el análisis estático utilizar un factor de amplificación a aplicar en la cercanía de la zona de falla. El método estático es 2. Entonces, en el método de ruta de carga alterna se van eliminando columnas en función de las caras, de esquina o de centro, de a una por vez y observando la respuesta de la estructura. En el documento de la GSA de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos se plantean los requisitos para su aplicación. En este documento, para iniciar el estudio, recomienda iniciar el estudio con un análisis estático y lineal, y si éste indica que la estructura tiene un comportamiento inelástico importante, proceder a realizar análisis ya no lineales. Entonces tenemos como alternativas iniciales un análisis estático lineal, análisis estático no lineales y análisis dinámicos no lineales. Para los 3 tipos de análisis se debe verificar que el área afectada por la remoción del elemento no genere una extensión desproporcionada del colapso. Lo anterior se traduce en lo siguiente. Cuando eliminamos una columna externa, el área afectada de piso que está directamente adyacente al elemento removido no debe exceder el 15% del área total, una columna de esquina.
y una columna interna, el área afectada de piso no debe afectar más de un 30% de la superficie total. Por supuesto que ante menor cantidad de elementos soporte, menor redundancia tendremos y mayor superficie relativa afectada se genera cuando eliminamos uno de estos. Respecto a la aplicación del método elástico y lineal, se limita a edificios que no presenten irregularidades con 10 pisos o menos. Entonces, en las zonas, por ejemplo, en negro la columna que falla y en azul la zona afectada se aplica una carga que se multiplica por un coeficiente de impacto, la carga derivada del peso propio, y en la zona en blanco, la zona no directamente afectada, se aplica una combinación de cargas sin ese coeficiente de impacto. Entonces, en la zona no afectada se aplica la combinación G igual a D más 0,5 dL, y en la zona directamente afectada, una combinación diferente que tiene en cuenta la naturaleza dinámica, 2D, 2 es el coeficiente de amplificación por efecto dinámico, más 0,5 dL. Como el colapso progresivo es un evento dinámico y no lineal, los casos de carga aplicadas para los procedimientos estáticos requieren el uso de factores, como hemos mencionado, de amplificación. Esta es la tapa del documento que les he mencionado en varias ocasiones. Se especifican criterios de diseño frente al colapso progresivo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y para terminar, en función de la naturaleza de la ocupación del edificio, se establecen categorías. Edificios de baja categoría, por ejemplo, o de baja ocupación se denominan categoría 1, media 2 y así en orden creciente 3 o 4. En función del tipo de categoría se establece el requisito a aplicar. Por ejemplo, en categoría 1 no hay requisitos específicos, para categoría 2 hay dos opciones: diseño por fuerzas de amarre, tal cual lo vimos, aumentos locales de resistencia para las columnas de esquina y penúltimas columnas, o método opción 2 de ruta de carga alternativa, que lo planteamos someramente. Y en función de que la naturaleza de la estructura sea de mayor compromiso, 3 o 4, hay que aplicar criterios más estrictos. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Gracias por su atención. Los espero en el próximo.